Libro de Proverbios, capítulo número 3, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Dios, te exaltamos, te bendecimos, Padre Celestial. Tú eres santo y sublime, digno de suprema alabanza. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, conforme a tu propósito, a tu voluntad. Usa mis labios, usa mi mente, Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de ti, este pueblo, esta iglesia dispuesta, Señor Jesús, mirando a tus manos, sus oídos atentos a tu voz, Señor Jesús, esperando en tu bendición, en tu gracia. Aleluya. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús, y al nombre de Jesús sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Por favor, siéntense, hermanos. Bueno, estamos clausurando entonces esta maravillosa semana de la edad dorada. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, cuando me dijeron que tenía que predicar la palabra el día de hoy con este tema dirigido hacia los ancianos, pues me entró una gran preocupación en mi corazón, porque yo pienso, hermano, que uno predicar lo que no vive es muy difícil, ¿cierto? Qué dicha haber tenido un anciano acá de gran experiencia, un tremendo maestro, que se pudiera dirigir con toda la autoridad moral hacia todos estos ancianos. Bueno, todavía nos falta algún tiempecito para la tercera edad, amén, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Entonces uno se pone a estudiar y bueno, ¿yo qué le puedo decir a estos ancianos si antes ellos son los que tienen que venir a enseñarme a mí? Amén, gloria al Señor. Entonces, orando a Dios, nos puso algún pensamiento, amén, que ojalá nos pueda servir a todos. Un viejo confiable, así he titulado esta enseñanza. Y pensando en ese título de la edad dorada, me puse a pensar, bueno, ¿y por qué se llama la edad dorada? De pronto yo diría la edad plateada tal vez, ¿cierto? Porque la cabeza se vuelve color plata, no color oro. Si alguno tiene por ahí la cabeza dorada es porque o nació así o un poquito de anilina, ¿cierto? Se la puso así. Pero debería de llamarse la edad de plata porque la cabeza se pone blanca. Gloria al Señor Jesús. Pero creo que no se refiere tanto a la cabeza, sino a las cosas que realmente deben coronar la vida de un anciano. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué cosas hacen que
que la vida de un anciano realmente sea adorada. Y estaba mirando algunos aspectos, algunas características que según la palabra de Dios deberían estar en la vida de aquellas personas que han vivido más. Amén. La sabiduría, la paciencia, la tolerancia, el dominio propio, la fe, el conocimiento, la gracia, la oración, el buen ejemplo, la humildad, la sinceridad, ¿cierto? La formalidad, entre seguramente otras que estarán por ahí en la palabra de Dios. Creo que son cosas que deben adornar la vida de un anciano, la vida de una persona mayor, y creo que enseguida vamos a ampliar un poco más cada uno de ellos. La longevidad es la largura de días. Y este versículo o estos textos que acabamos de leer están refiriendo a un premio, a una recompensa. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando una persona tiene en cuenta la palabra de Dios, cuando en su corazón almacena la palabra de Dios y no otras cosas, porque creo que en el transcurso de la vida, cuando van pasando los años, la existencia humana, pues el corazón guarda muchas cosas. ¿Cuántas cosas puede guardar uno en 50, 60, 70, 80 o hasta más años? ¿Cierto? Muchas cosas se pueden guardar en el corazón, pero creo que depende de cada uno de nosotros qué es lo que usted está almacenando en su corazón. Usted puede almacenar amargura, puede almacenar odio, puede almacenar venganza, ira, decepciones, ¿cierto? Todas esas cosas seguramente las puede almacenar una persona en su corazón, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo que debe almacenar en su corazón es la palabra. Uno a veces escucha personas diciendo, hermano, es que a mí me da tanta dificultad memorizar la palabra de Dios, pero no se le olvida un mal que le hicieron, ¿cierto? No se le olvida desquitarse de algo que tenía ya una espinita, algo pendiente, y pasan los años y eso no se le olvida, pero la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo acá el texto es, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y cuál es la recompensa de ello? Dice, porque largura de días y años de vida, gloria al Señor Jesús, y paz te aumentará. Porque no se trata simplemente de llegar a viejo, llegar de cualquier manera, llegar a viejo bien amargado, ¿cierto? Por allá lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de frustraciones. No, no se trata de eso, se trata de llegar a viejo, pero con paz en el corazón. Amén. Y eso me recuerda, hermano, un anhelo que tenía el apóstol Pablo en su corazón. Pablo pasó por muchas cosas, sufrió muchas cosas, vivió demasiadas cosas. Gran parte de su vida estuvo en cárceles, fue azotado, apedreado, sufrió naufragios, ¿cierto? Cantidad de cosas, persecuciones. Pero lo que Pablo anhelaba en su corazón era terminar su carrera ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Con gozo. No lleno de amargura, ni lleno de ira, que no se le puede arrimar nadie, que nadie le pueda hablar. No. Con gozo. Acabar la carrera
con gozo. Gloria al Señor Jesús. Y encontré también en la palabra de Dios otro mandamiento que produce vida. ¿Será que alguien acá recuerda un mandamiento de Dios que hace que la vida se extienda? ¿No? ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Y serán alargados tus días sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿Usted quiere vivir bastante? Sea buen hijo. Manéjese bien con sus padres, los que todavía tenemos la fortuna de disfrutar de nuestros padres. Amén. Hay quienes les estorban sus padres ya. Los ven como algo, no miran a dónde mandarlos, qué hacer con ellos, entre la familia, entre todos ellos pelean, cuídelo usted, no, cuídela usted, no, que a mí ya no me, y todo el mundo sacándole el cuerpo al viejo, a la anciana. Pero el buen hijo tiene promesa de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo les parece que hubo en Estados Unidos un hombre llamado Arthur Reed? Este hombre vivió 123 años. 123 años. Y creo que ese hombre hizo de todo. Hizo varias carreras universitarias. A la edad de 90 años se estaba casando por tercera vez. A los 110 años todavía montaba en bicicleta. A los 116 años todavía trabajaba y producía. Y vivió 123 años. Y algún tiempo antes de morir, le preguntaron que cuál era el secreto pues de su longevidad, ¿cierto? De vivir tanto tiempo. Y él dijo, no, lo que pasa es que me hicieron con madera buena. Así decía él, no, es que me hicieron con madera buena, ¿cierto? Hay gente que le hicieron con madera buena, pero hicieron con buen barro, ¿cierto? Creo que ya hoy en día encontrar una persona así es muy difícil. Ya los ancianos podemos decir que están en vía de extinción porque la gente está muriendo muy joven. Pero el libro de los Salmos, hermano, nos está diciendo, gloria al Señor Jesús. El libro de los Salmos en el capítulo 90 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y duro trabajo, porque pronto pasan y volamos esos años. Amén. ¿Cómo se va la vida para uno, hermano? ¿Cierto? Uno mira una quinceañera y le celebran la fiesta y todo eso, y a uno le parece que en cuestión de días ya está cumpliendo 18, 19, 20, ya terminan su carrera y uno se considera a sí mismo. Yo recuerdo mi infancia, recuerdo mi adolescencia, mi juventud, y uno ya mira todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, ¿cierto? Todo lo que ha recorrido y uno dice, Señor, ¿cuándo se fue el tiempo de esta manera? Y cuando uno está en la edad de joven, pues uno cree que la vida es muy larga y que uno de pronto es el centro de atención, ¿cierto? Como si el mundo girara en torno de uno mismo. Pero la vida se va. La vida se va, la Biblia dice, como la flor del campo. Dice, como la sombra que pasa. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué son 70 u 80 años? O 123 como el señor Arthur Reed, ¿cierto? ¿Qué son esos años frente a la eternidad de Dios? La Biblia dice que pasan como un santiamén. Pronto pasan y volamos. Y volamos, dice la palabra de Dios. Entonces, realmente, ¿qué es lo importante? Es lo que nosotros podamos almacenar en nuestra vida. Es una huella profunda que podamos dejar en la vida de alguien.
pero no una huella de amargura por un mal que le hicimos o por haber sido malos padres o malos hermanos o malos hijos o malos cristianos, sino dejar una huella profunda de verdad en la vida de las personas. Porque, hermano, ser un viejo confiable es, como lo dice la palabra, alguien en quien se puede confiar, alguien al que uno se le puede acercar, amén, hablar con él, recibir un buen ejemplo, recibir un buen consejo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo no sé si usted algún día se ha sentado con un anciano de esos, sabio, cariñoso, lleno de historias, ¿cierto? Lleno de historias. Usted, hermano, se sienta con una persona de esas y tienen historias para contar. ¿Por qué? Porque el anciano ya no tiene su mente tanto ni en el presente y mucho menos en el futuro. Porque él dirá que su presente está lleno de enfermedades, de dolencias, de citas médicas, de medicamentos, de pastillas. Su futuro, escuchaba al presidente de nuestra iglesia en estos días diciendo que él ya no tenía ilusiones, que la única ilusión de él era estar con el Señor, terminar, decía él, los pocos días que me faltan al lado de mi familia, pero esperando en la gracia y en la misericordia de Dios. Quiere decir que él ya no está pensando en hacer una carrera, en montar una empresa, en hacer un negocio, en viajar no sé a dónde y no sé. Ya esas cosas para él nos estaba manifestando y decía, ya todo eso pasó. Entonces la vida de un anciano se refleja más es en su pasado, en su recuerdo. Usted se pone a hablar con un anciano y ¿de qué le habla a él? De recuerdos, ¿cierto? Yo viví tal cosa, yo fui a tal parte, yo estuve con tal persona, yo hice esto, yo hice lo otro, conocí a fulano de tal y comienzan a decir, yo trabajaba más que cualquiera y yo era el mejor trabajador y mil historias, porque la vida del anciano se refleja precisamente es en sus recuerdos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, es la edad dorada, ¿por qué? Porque es la edad donde se supone que debe abundar la sabiduría. Amén. Porque se supone que son personas que han tenido más experiencias con el Señor. Se supone que son personas que han escuchado más la palabra de Dios. Bueno, afortunados aquellos que conocieron el Evangelio desde jóvenes y han llegado a la vejez a los pies de Cristo. Amén. Que llevan 20, 30, 40, 50 y hasta más años a los pies del Señor Jesús. Qué maravillosa característica, hermano, la sabiduría en un anciano. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes. ¿Y será que ese texto no aplica también para los hombres? Para todos, ¿cierto? Son los ancianos los que tienen que llevar de la mano a esta juventud. Ser comprensibles, ¿por qué? Porque ya han vivido toda la vida y saben que la vida es dura. Y que esos jóvenes o esos niños que de pronto a veces ya ni se soportan o no se toleran, porque creo que el anciano llega a un punto en que le gusta más el silencio, la tranquilidad, ¿cierto? Estar ahí en sosiego. Pero si hay niños, ¿qué? Si hay otras personas, ¿qué? Creo que tenemos que llegar a esa edad, hermano, y qué bueno que cada uno de nosotros pudiera pedirle eso al Señor si es que usted anhela vivir muchos años. Porque dentro de nuestros planes no solamente está el terminar una carrera, el montar una empresa, el
viajar o todas esas cosas. Creo que dentro de nuestros planes también debe estar el pensamiento, algún día seré anciano y me rodearán niños y jóvenes y adultos y otras personas. Mire, hermano, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿sabes algo? Cuando tú eras joven, te ceñías a ti mismo. Hacías lo que querías, ibas donde querías, comías hasta lo que querías, ¿cierto? Porque hay una época en la que uno come con el estómago y otra en que tendrá que comer es con la cabeza, ¿cierto? Que ya le hace daño esto, entonces, no, yo no puedo comer eso. No, es que yo no puedo hacer tal cosa. Pero vendrá un tiempo, le dijo el Señor a Pedro, cuando otro te ceñirá, otro te guiará, te llevará de la mano y seguramente querrás ir a algún lugar y ya no te van a dejar, ya no vas a poder, le dijo el Señor al apóstol Pedro. Qué bueno llegar, hermanos, a esa edad de ancianos sabiendo que para las otras personas también la vida es difícil y aprender a soportarlos y darnos cuenta que la vida está cambiando. ¿Sabe, hermano? Yo no he vivido tantos años como muchos ancianos acá, pero aún en mi edad he visto cómo el mundo ha venido cambiando tan radicalmente, ¿cierto? Todos los avances, la tecnología, la ciencia, la información, cómo ha venido cambiando las cosas. Cómo vivíamos nosotros cuando éramos niños, cómo jugábamos, cómo nos divertíamos y cómo es la vida de los niños ahora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, hermano, es cómo ha cambiado la iglesia. Y seguramente muchos nos resistimos al hecho de ver la iglesia como está hoy, pero de todas maneras sigue siendo la iglesia del Señor. ¿Cierto? La manera de pensar que había hace 20 años atrás en la iglesia, aunque la doctrina sigue siendo lo mismo, los principios, los fundamentos, la esencia del evangelio es la misma, pero ahora uno ve, hermano, otras generaciones, unas nuevas generaciones con otra actitud, con otra manera de pensar, ¿cierto? Más compleja para administrar. Son personas, hermanos, que no les vale simplemente que les digan algo, sino que hay que sentarse con ellos y extender todo un argumento para tratar de convencerlos de algo. Amén. Mientras que años atrás a uno simplemente lo miraban y con la mirada ya uno entendía lo que le estaban queriendo decir. Los padres lo miraban a uno y con la mirada uno ya sabía que en la casa, ¿cierto? Hoy en día ya no. Estos días iba un niño corriendo y yo le dije: ven, no corre. Y que no, usted a mí no me manda. Yo, y este muchacho. Y yo sí lo mando. Me dijo: ¿por qué? Porque soy el pastor. Y que así. Me tocó decirle que yo era el pastor para que me hiciera caso. ¿Cierto? Estas generaciones se están levantando con otra actitud. Pero la esencia de lo que quiero decir no es la actitud que tienen estas nuevas generaciones, sino la actitud que los mayores que vieron la iglesia y conocieron la iglesia de otra manera están experimentando ahora al ver a estas nuevas generaciones. Porque estamos hablando de los ancianos. ¿Cómo está asimilando usted, que es anciano, estos cambios en la iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? A ver, ¿quién es el que más tiempo lleva de ser cristiano? ¿Quién lleva aquí 40 años de bautizado? Nadie lleva 40 años de bautizado. Hermano Ramón es el que más tiempo lleva bautizado aquí. ¿Alguien lleva más de 40 años? Hermana Carmen, ¿cuánto lleva? 45. 53 años de bautizada. Venga, termine de predicar usted, hermana.
¿Qué estoy haciendo aquí, mi Dios mío? Desde niña conoce el Evangelio. ¿Y a qué edad se bautizó, hermana Carmen? De 16 años se bautizó. El hermano Octavio también levantó la mano. ¿Cuánto ya ha bautizado, hermano Octavio? Sí, van juntos. Oiga, que se conocen desde niños los dos. Uy, ¿cómo así? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si la hermana Carmen viniera aquí a decirnos a nosotros cómo era la iglesia hace 50 años, creo que podía hablar de 3 o 4 cambios o más grandes. ¿Cuántos años lleva el hermano Eladio? 32 años. Qué diferente la iglesia de esa época, ¿cierto, hermano Eladio? Qué diferencia la gente en esa época. Y qué bueno que nuestros ancianos, hermanos, pudieran entender que todo está cambiando. Y que Dios nos dé sabiduría para asimilar y acoger a toda esta juventud, hermano, y enseñarles realmente cuáles son los principios de la palabra de Dios. Y que los jóvenes puedan preguntar, como dice la Biblia, ¿sabe por qué? Por las sendas antiguas. Preguntad por la senda antigua, dice la palabra de Dios. Porque hasta qué punto, hermano, tanto modernismo, tanta tecnología, tanta información va a comenzar a desviar a tanta gente de la verdad, de la palabra de Dios. Porque si bien la iglesia ha cambiado, tenemos un Dios que no cambia, que es inmutable, que en Él, dice la Biblia, no hay mudanza, dice, ni siquiera sombra de variación, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Una alabanza al Señor Jesús. Y entender, hermano, que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Si bien están saliendo nuevas versiones de la palabra de Dios, y muchas personas están metiendo la mano en las escrituras, y esas nuevas versiones de la Biblia, uno a veces las mira tan peligrosas, cómo quieren cambiar el sentido de la verdad. Y qué bueno que el que quiera estudiar la palabra se vaya a los textos más antiguos, porque entre más antiguos, más fieles. Eso sí, no hay textos originales, eso no es verdad. Alguien decía, hermano, es que el original de la Biblia, no hay originales de la Biblia. ¿Usted cree que las hojas que escribió el apóstol Pablo, eso todavía existe? Eso ya no existe. Los escritos de David, de Moisés, eso no, ni que los hubieran blindado o untado quién sabe con qué para que un papel durara 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años. Eso no es verdad, no hay originales de la Biblia. La Biblia ha sufrido traducciones y traducciones, amén. Pero sí hay textos mucho más antiguos de los que uno puede tener para conocer la verdad y conocer la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Estaba mirando entonces, hermano, las características de un viejo confiable, un hombre sabio, un hombre comprensible, un hombre o una mujer tolerantes, amén, llenos de paciencia, de humildad, de gracia, personas amables. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿por qué hay ancianos tan mala clase? No se les puede ni hablar, no se les puede decir nada, nadie se les acerca, parece que nadie ni quisiera siquiera mirarlos. ¿Qué es lo que han almacenado en su corazón? ¿Qué es lo que han guardado en su corazón? Pero realmente una persona que ha conocido a Dios, y si lo ha conocido desde su juventud y se envejeció en la presencia de Dios, no tiene por qué ser así. Porque la Biblia dice que tenemos que ser amables
para con todos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esos textos que leímos hablan las características de alguien que ha vivido muchos años. Dice el verso número 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué cosas componen la misericordia? ¿Cómo puedo yo tener misericordia de alguien si no lo entiendo? Si no me siento a escucharlo, si no sé quién es. Amén. Mira, hermano, la mayoría de los ancianos en nuestros cultos, se acaba el culto y se van. ¿Quiénes se quedan acá? Se quedan los jóvenes, ¿cierto? Qué bendición sería que esos ancianos se quedaran acá y que un anciano de esos se sentara con un grupo de jóvenes y que los jóvenes tuvieran también ese deseo de abrir su corazón y no mirarlo como alguien raro, porque el hecho de que estén jóvenes no quiere decir que no puedan escuchar a otra persona, interactuar con ella y enriquecerse, hermano, de esa persona. Pero a veces el afán y la ansiedad, y yo digo, ¿y qué afán tiene un anciano? ¿Cuál es la carrera de un anciano? Llegar a la casa, ¿qué? A ver noticias, a tomarse un tinto, ¿cierto? Porque se supone que ya es un anciano, que ya no está laborando, que ya no tiene tantos quehaceres, que seguramente sí quiere descansar, seguramente está indispuesto, tal vez todas esas cosas forman parte de la vida, pero qué bueno poder hacer el sacrificio, hermano anciano, y acercarse a un joven que usted no sabe por qué está pasando, porque estos jóvenes también tienen problemas, también tienen dificultades, también tienen momentos en que desean salir corriendo, también tienen necesidad de que alguien les diga, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Te veo con una actitud diferente, ¿qué te pasa? Tú no eres así, yo, aunque no somos amigos, pero de lejos te he visto todo el tiempo y sé que no eres así. Dime qué te ocurre. ¿Usted no cree, hermano, que estos jóvenes están necesitando de un anciano que se le acerque, lo abrace y con cariño le dé un consejo? No que lo juzgue, no que lo critique, no que de pronto hasta lo ofenda, porque se supone que tenemos que tener misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y hallarás gracia. A mí me cae bien el viejito. Ah, el hermano fulano, eso es una belleza. No, que Dios bendiga a la hermana tal. Eso es gracia. Eso es la gracia del Señor, que alguien lo escuche y lo atienda y lo aprecie. Porque, hermano, llegar a la vejez es eso. Es ganarse el aprecio de la gente, la admiración. Creemos que el respeto es, hermano, que todo el mundo le tenga miedo. Creo que eso fueron algunas generaciones, de pronto hasta los padres de estos ancianos se ganaban el respeto, era con un palo, con un rejo. No sé si a ustedes les tocó, ¿cierto? Con un golpe. La mamá le tiraba con lo que tuviera en la mano, ya que si estaba machacando un plátano, no creo que le tire con el plátano. Le tiraba era con lo que tuviera. Pero hoy el respeto, hermano, creo yo que es otra cosa. El respeto es eso, admiración. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es consideración. Eso es respeto. Humildad. Que a usted lo busque alguien, hermano, porque confía en usted. Confianza, eso forma parte del respeto. Pero no una persona que la gente lo mira de lejos y dice, no, a esa hermana no se le puede acercar a nadie porque sales, como decía Iván, sales peinado. Porque todo es un regaño, porque todo es una mirada fuerte o de desprecio. Y hallarás gracia y buena opinión, dice,
ante los ojos de Dios y de quién, y de los hombres. La Biblia, hablando de esos ancianos, hermano, usted lee la carta a los hebreos y dice que esos hombres y esas mujeres hallaron buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Mire, la Biblia diciendo del Señor Jesús, dice que Él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Usted se imagina cómo era haber tratado con un niño como Jesús. Qué concepto, qué opinión tenían sus vecinos de Él. Seguramente en la escuela, lo más probable que Él asistió a alguna escuela, ¿cierto? ¿Cómo sería el trato de su madre cuando trabajaba en la carpintería con José, con sus hermanos, ¿cierto? ¿Cómo sería haber tratado con una persona como Jesús? Haber hablado con Él, haber interactuado, ¿qué tenía para decir? Se iba, hermano, al templo y se ponía a hablar con los más sabios, con todos los ancianos, y se quedaban abismados de la sabiduría de ese niño. Usted se imagina que el Señor no hubiera muerto a los 33 años, sino por allá a los 70, a los 80 años, o a los 100, porque en esa época también se vivía más tiempo, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es que cuando uno está viejito, hermano, no le duelen sino los huesitos y la carnita, no más. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios es la que tiene que alimentar ese corazón de ese hombre, es la que tiene que alimentar la vida de esa mujer. Dice, como hijos de Dios somos motivados a usar esta palabra maravillosa, a memorizarla, a atesorarla, con el propósito de que, de no solamente ser edificados nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Para mí es una bendición, hermano, sentarme ahí y escuchar a un anciano predicar la palabra. Amén. Cuando empiezan a hablar de todas esas experiencias, de todas esas cosas que han vivido y cómo Dios les da palabra y uno dice, esa persona ha atesorado la palabra. Porque una cosa es atesorar la palabra y otra cosa es saberse muchos versículos. Yo conozco gente que se sabe muchos versículos, demasiados, pero su vida no es. Porque no se trata de aprenderse la Biblia entera. No se trata de eso. Se trata, hermano, es de almacenar esa palabra y en cada momento saber cuándo esa palabra le edifica y qué hacer frente a una circunstancia, porque es la palabra la que le está indicando. Amén. Con el propósito de que nuestra vida tome la forma que Dios quiere darle, de que seamos moldeados por esa palabra y que cuando por fin lleguemos a esa edad adulta, a esa edad mayor, pues realmente podamos ser una bendición para los nuestros, para nuestra familia, para la iglesia, para las almas, para todos los que nos rodean. Gloria al nombre del Señor Jesús. Uno mira en la palabra de Dios cómo todos estos hombres fueron y todas estas mujeres fueron bendecidos con largura de días. Amén. Aunque Dios ha venido acortando la existencia del ser humano, el ser humano fue hecho
para vivir eternamente. Así fue hecho Adán. Adán tenía los genes de la vida eterna. Quiere decir que ellos cuando estaban en el paraíso no se enfermaron, no se envejecieron siquiera. ¿Cuántos años pudo estar Adán con su mujer en el paraíso? Pudieron estar muchos años, pudieron estar mucho tiempo, y en todo ese tiempo no se envejecieron, no sentían cansancio, no se enfermaron porque tenían en su cuerpo esos genes de la eternidad, pero cuando pecaron, Dios le quitó los genes de la eternidad. Aunque vivieron después de eso algunos hasta 1000 años. Amén. Pero el pecado fue aumentando en el mundo y Dios fue cortando la existencia del hombre. Algunos hombres en el Antiguo Testamento, como Moisés, vivieron 120 años. Abraham vivió 123, 126, algo así, ¿cierto? Es increíble que una persona en esta época pueda vivir 100 años. Si uno escucha de alguien que tenga 100 años, uno se sorprende, uy, ¿cómo ha vivido todo eso? ¿Cierto? Yo por lo menos veo a mi abuela que cumplió 92 años y yo la veo tan entera. Yo, esta mujer sí la hicieron, como dijo el señor Arto, ¿cierto? Con buena madera, de buen barro. Bendito el nombre del Señor Jesús. De buen barro la hicieron. Todos esos hombres vivieron todo ese tiempo, ¿pero por qué? Porque vivieron para agradar a Dios, porque se deleitaban en la presencia de Dios, porque era gente que oraba en verdad. Usted quiere una oración confiable, hermano, dígale a un anciano que ore por usted. Pero si usted le dice a un adolescente que ore por usted, bueno, puede que ore, pero usted se va pensando, ¿sí será que este muchacho orará por mí? Pero usted le dice a un anciano, hermano, hermana, ore por mí. Vea, póngale la firma de que esa misma noche, hermano, lo tiene en la presencia de Dios. 3, 4 de la mañana y está esa persona postrada a los pies del Señor. Señor Jesús, mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a este joven, mira a este niño, mira aquel hogar. Señor, mi pastor, Señor, la iglesia. ¿Sabe, hermano? Antes de salir al ministerio, cuando estaba todavía en la congregación, había un ancianito que para mí era una gran bendición. Cuando él se arrodillaba a orar, era difícil escuchar lo que estaba diciendo, porque oraba, usted le veía que se movía los labios y como que murmuraba. Y a mí me gustaba a veces arrodillarme al lado de él, no tanto por lo que escuchara de lo que él estaba diciendo, sino por lo que contagiaba. Yo me arrodillaba al lado de ese anciano, hermano, y yo empezaba a sentir que él estaba hablando en lenguas y llorando, y hermano, eso llenaba mi corazón, y yo como que quería acercármele más y más y más. Y entonces a veces el hermano Alfredito llegaba y me miraba y extendía la mano y me decía, venga, mijo. Y me acercaba más y me abrazaba y oraba por mí. Y yo sentía esa unción, hermano, y sentía esa autoridad de ese anciano, hermano, esa autoridad espiritual. Yo nunca vi a ese anciano regañando a nadie ni alzándole la voz a nadie. Y usted puede hablar con toda la familia de ese anciano. Y dice, no, mi abuelo era lo más cariñoso que había, lo más lindo que había. Qué hombre tan especial, hermano. Y yo, joven en la iglesia, con 18 años, 19 años, y yo era feliz arrodillado al lado de ese anciano porque me contagiaba esa unción, hermano. Me producía en mi corazón un deseo tan maravilloso de orar. Y cuando uno llegaba a la iglesia, cuando uno llegaba a los cultos, uno escuchaba a esos ancianos orando, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Por eso esas oraciones que estamos haciendo acá antes de los cultos en la semana, hermano, uno llega y ya hay varios hermanos aquí orando, clamando. Siente uno como si hubiera regresado el tiempo a esa época en que se clamaba de esa manera. No
esa época donde la gente ya llega al culto y el culto ya empezó, bueno, seguramente las ocupaciones, tantas cosas, pero el que puede sacar el tiempo, qué bueno que viniera, hermano, y se arrodillara al lado de un anciano de esos, para que comience a sentir, aleluya, para que comience a sentir verdaderamente esa gracia y esa unción tan maravillosa. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor nos está diciendo, no solamente a los ancianos, que guardemos esta palabra en el corazón, porque no es lo que sale por la boca del hombre lo que contamina al hombre, ¿cierto? No es, perdón, lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. ¿Qué está almacenando usted? ¿Qué está almacenando usted en ese corazón, hermano, en esa vida? Y si usted llega a la vejez, ¿cómo la va a vivir? Este libro de Proverbios, hermano, yo estaba pensando en la época en que Salomón escribió estos proverbios, porque Salomón cometió muchos errores, muchos pecados, dejó a Dios, se fue tras otros dioses. Pero finalmente Dios le dio la oportunidad de regresar. Amén. Y cuando regresa a los pies del Señor, entonces comienza a escribir el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantares. Y Salomón casi que ni habla de lo que él vivió en el libro de Proverbios. Uno piensa que todos los proverbios fueron de Salomón, pero Salomón dice, yo también fui hijo de mi padre, y él me enseñaba y me decía, hijo mío, guarda mis mandamientos. Quiere decir que en gran parte todo lo que Salomón escribió lo aprendió de un viejo, lo aprendió de un anciano. David, su padre, le enseñó, sino que él se apartó y se olvidó de todo eso, pero luego regresó y comenzó a retomar todo lo que su padre le había enseñado, y lo tomó ¿de dónde? De un anciano. Hermano, la palabra de los ancianos en Israel tenía mucho peso. Amén. Pero de ancianos sabios, no de ancianos necios. Porque ¿para qué llegar a la vejez siendo un necio? Dice la Biblia que es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. La gracia de llegar a la vejez, hermano, es ser alguien que pueda tener palabra para enseñarle a un hijo, a un nieto, a un hermano, a un joven, a un adolescente. Y dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Oh, mi amado joven, no puedes desechar el consejo de un anciano. No puedes menospreciarlo ni mirarlo, hermano, pensando, no, este viejito ya está fuera de onda, ya pasó de moda. El que está pasando de moda es usted, porque por ahí hay un dicho, el que no recibe consejo, ¿cierto? ¿Y de quién recibe uno un consejo? Del que vivió más, del que conoce más, del que ha tenido más experiencias. Gloria al nombre del Señor Jesús. La vejez es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Y si uno llega a esa edad, hermano, aferrado de la mano de Dios, no solamente podrá vivir mucho tiempo, sino que dice la Biblia, y vivirá en paz. Y paz le será aumentada. Y verá a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero los verá cómo. Porque depende, hermano, de cómo vivimos nosotros nuestra vida, de lo que esté sucediendo con nuestros hijos, de lo que esté sucediendo con nuestra familia. ¿Sabe, hermano? Hubo una hermana también que conocí, y esa mujer era una mujer muy especial, era una anciana en la iglesia. Era una mujer muy especial, muy llena de Dios, pero la mayoría de su familia era inconversa. La mayoría de sus hijos eran inconversos.
Conocedores del Evangelio, sí, porque todo el que tenga un pariente cristiano tiene que saber de la palabra de Dios. Porque un buen cristiano tiene que hacerle sentir a los demás lo que tiene y lo que hay en su vida. ¿Se imagina usted ser cristiano y que en su casa nadie lo sepa? ¿Cierto? Es más fácil ocultar un embarazo que ocultar una vida cristiana. ¿Cómo va a ocultar uno lo que Dios le ha dado? ¿Cómo va a esconder lo que Dios ha hecho en su vida? Pero la mayoría de las personas de su familia eran inconversas. Y ella siempre, hermano, pedía oración y decía: hermanos, yo pido oración por mi familia. Y en alguna ocasión le escuché decir: y si yo me tengo que morir para que ellos lleguen a los pies del Señor, aquí está mi vida. Hermano, y tuvo que morir nuestra hermana. Y cuando ella murió, toda la familia la estaba rodeando, fueron a despedirse, y ella comenzó a darles el consejo de la palabra y empezaron todos a llorar, y ella también empezó a llorar y comenzó a hablar en otras lenguas. Y durmió en el Señor hablando en otras lenguas. Y toda esa familia se convirtió al Señor. Muy triste que alguien tenga que morir para que otro se salve. Pero eso fue la historia de esa hermana. Porque todos comenzaron a recordar su testimonio, comenzaron a recordar su vida, comenzaron a recordar lo que ella les hablaba, el ejemplo que les daba esa anciana tan preciosa. Y cuando ella partió con el Señor, toda esa familia, hermano, se entregaron al Señor Jesús. Y de ellos, servidores, evangelistas, líderes en la iglesia, predicadores. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Por el testimonio de una anciana. Por el testimonio de una mujer que sabía orar, que sabía presentar a su familia en la presencia de Dios, que supo dar un buen testimonio, que supo mantenerse en fidelidad, en santidad, que nunca les recriminó, que nunca los trató mal, que nunca les dijo que se iban a condenar, que nunca les recriminó nada de esas cosas, sino que simplemente les hablaba del amor de Cristo, les daba el ejemplo, les daba el testimonio, les compartía la palabra cuando tenía la oportunidad, pero eso sí, siempre orando por todas esas personas. Qué maravilloso poder llegar a la vejez llenos de sabiduría y poder decir: estoy en la edad dorada, pero ¿por qué? Porque Dios me ha llenado y me ha colmado de paciencia, de temor de Dios, de fe, de gracia, de consideración, de tolerancia por esa juventud, por toda la familia que nos está rodeando. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.